y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hacia la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cubrirás de bronce y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Ok. Eh, bien, allí quería que viéramos gráficamente lo que nos describe las escrituras sobre el altar de bronce. Es, en el caso de nosotros, los hombres, era lo primero que se encontraba eh, para entrar al tabernáculo. El primer mueble que encontrábamos allí a la entrada. Hay muchas, digamos, eh, aplicaciones, características interesantes en esto. De todas maneras, hermanos, como tenemos un enfoque también devocional, voy a tratar de buscar más que todo ese enfoque para que desarrollemos lo que tiene que ver este utensilio desde el punto de vista devocional como una figura, como un tipo de el Señor Jesucristo. Eh, Vemos acá, hermanos, las características del mueble. En primer lugar, se dice que es de madera de acacia. Había muchas maderas y es interesante no solamente el hecho de que la madera de acacia nos habla acerca de lo que es su humanidad, sino que también, hermanos, hay características muy específicas en esta madera que nos hacen ver la excelencia de esa humanidad del Señor. La madera de acacia es una de las maderas predilectas para eh, hacer inclusive postes de alumbrado y muchas construcciones que tienen que soportar la intemperie. Es una madera que no se daña en la intemperie, no, es una madera que no se corrompe. Y es interesante esto de que Dios haya tenido el cuidado de elegir la madera de acacia para este mueble y bueno, ya se irán desarrollando características que tienen que ver con la vida del Señor. Eh, Nos habla que era de 5 codos de largo y de ancho, y era cuadrado el altar. Una característica también interesante porque nos habla de la perfección de, del altar. Y eso nos muestra también en cuanto a las características propias de la vida del Señor. Él fue perfecto en todos sus caminos y como dice la escritura, no se halló en él maldad, ni hubo pecado en su boca, no hubo engaño en su boca. Entonces, hermanos, también pudiésemos desarrollar algunas cosas interesantes respecto a esa vida moral del Señor, su humanidad, su vida moral y también entonces pudiésemos ver eh, los cuernos, su fortaleza, allí era donde se amarraban las víctimas y dice lo cubrirás de bronce. Ya hemos oído y hemos aprendido que el bronce en las escrituras nos hablan acerca del juicio. Llama la atención que en este mueble que tiene que ver directamente con un trato con, con el juicio de Dios a causa del pecado, no se ve la presencia del oro, sino el bronce y la madera de acacia. Hay utensilios que son aquí presentados, todos de bronce, y las varas del altar
con la que se iban a transportar de bronce. Su colocación, solamente estoy limitándome, hermano, a lo que está allí presentado en la invitación, y luego, bueno, animo a los hermanos al desarrollo, al detalle de esto. Su colocación, como ya mencioné, era lo primero que encontramos nosotros si tuviésemos que caminar, si tuviésemos que entrar al tabernáculo. El primer mueble iba a ser el altar de bronce. Ahora, fíjese que Dios está hablando, cuando está dando las indicaciones, Él comienza en el lugar de más adentro. Como pudiésemos ver esa línea, como Dios va a tratar este asunto desde el cielo hacia nosotros. Pero nosotros, para acercarnos a Él, tenemos que pasar por el altar. Tenemos que entrar allí. El lugar del holocausto, todos los sacrificios debían ser hechos allí, y además de eso, eh, era, eh, era el fuego de Dios que encendía aquello, y era la manera como Dios aprobaba el sacrificio realizado allí en el altar. Eh, Se hizo conforme al modelo mostrado en el monte. Una de las cosas que me llama la atención también de esto, y hago mención de lo que dice Pablo a los Corintios, que Cristo fue crucificado y fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras, conforme al modelo. Pedro habla de él, de que él era el cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En el altar debían ofrecerse todos los sacrificios, pero había de parte de Dios, hermanos, indicaciones directas sobre qué debía ofrecerse, y había que tener un especial cuidado en la perfección en lo que era las víctimas, y lo que se llevaba debía ser sin defecto, perfecto para aquel sacrificio. Y el Señor Jesucristo, sabemos que Él satisfizo uh, la demanda de la justicia de Dios. Dios quedó satisfecho con su obra, con su entrega, con su sacrificio, porque Él es sin defecto y, y con características, hermanos, superiores a las de todas esas víctimas. Hizo una obra perfecta, como dice la Escritura, una vez y para siempre. De esa manera podemos tener nosotros la tranquilidad de que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. El que se ha acercado a Él por fe para salvación ha encontrado en Él, como dice la Escritura, eterna salvación. Él vino a ser autor de eterna salvación. Entonces, bueno, hermano, no quiero alargar mucho, esto es una introducción, y la idea es animar a los hermanos a ir al detalle. Como ya resumiendo, entonces vemos su humanidad en las características de la madera de acacia. También vemos lo que tiene que ver su gloria moral, su perfección en lo que eran las características de esa medida cuadrada. No había eh, discordancia en las medidas, todas eran perfectas. Y también entonces encontramos en el Señor eh, sus fuerzas y su valentía para enfrentar el juicio de Dios. Él puso su rostro como un pedernal, fue sin vacilar a la cruz, y bueno, el bronce nos habla de su juicio, así como vemos a él en la figura de la serpiente de bronce. Dice que era necesario que, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto en el altar, hecho una sola vez y para siempre. Pudiésemos decir que para nosotros aquel fuego se apagó en aquella obra consumada, hecha completamente. Para nosotros se apagó ese fuego, que Él lo llevó por nosotros. Entonces aquí vemos, hermanos,
para sacar provecho a lo que es el tema devocional, podemos ver claramente lo que significa o lo que expresa el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Entonces yo dejo el estudio abierto, hermanos, para que los demás vayan desarrollando a detalle y bueno, iremos agregando algunas cosas de acuerdo al tiempo. Muchas gracias, hermano Luis Enrique. Bueno, está abierto el estudio, hay varios hermanos en comunión en la sala. Adelante. Hermano, de los muebles que hemos visto, este es el primer mueble que se presenta, que es de bronce. Hemos visto otros que tienen madera de acacia. Y se han hecho varias consideraciones y explicaciones acerca de lo que figura la madera de acacia. Pero es primera vez que encontramos el bronce. Ya se ha hecho mención, el bronce tiene que ver con la justicia de Dios, el juicio de Dios, haciendo aplicado. Y es interesante las medidas, porque sabemos que dentro de lo que es el estudio de las escrituras por los judíos, la numerología tiene su simbología. Entonces vemos que es un arca cuadrada, este altar es hueca hacia abajo, tiene una rejilla, le caen las cenizas, y donde es sobrepuesto en medio del altar lo que va a ser sacrificado, lo que va a arder allí sobre el altar. Y esta caja cuadrada de madera de acacia recubierta con el bronce es de 5 codos, 5 por 5. La gracia de Dios es el número 5. Y el número 5 también nos habla de la debilidad humana. El hombre era incapaz de poder presentarse ante Dios y poder satisfacer sus demandas. Y solamente a través de la gracia de Dios manifestada en el Señor Jesucristo fue que puede alcanzar el perdón. El apóstol Pablo dice a los corintios que por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí en este altar de bronce vemos manifestado esa gracia de Dios y vemos que fuimos justicia de Dios en él. Él por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos alcanzar la justicia. Lo otro es que su altura es de 3 codos. El número 3 nos habla de la deidad, el alcance, el poder alcanzar esa gracia de Dios. Nos habla de que fue el mismo Dios el que presentó el instrumento, el que presentó la posibilidad. Estábamos totalmente incapacitados no solamente de satisfacer las demandas de Dios, sino también éramos incapaces de poder llegar a Él. Y entonces es el mismo Dios el que nos da la provisión, el que nos visitó. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Dios mismo es el que viene a presentar la ofrenda, el que provee la salvación. Ahora tenemos también 4 cuernos. Los cuernos en las escrituras nos hablan de poder. Es el poder de Dios para salvación manifestado en Cristo. Aquel único mediador, el único que tiene el poder para salvación, como dice Pedro, porque en ningún otro nombre bajo el cielo
es dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allí esos cuernos nos hablan del poder de salvación de él, pero ese poder, el número 4, nos habla de la universalidad. Tiene la cualidad de poder salvar a todos los hombres. Cuando hablamos de hombre, hablamos de toda la humanidad. Y esto nos indica ese poder. Si todos los seres humanos estuvieran dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir a Cristo como Señor y Salvador, en él hay poder para dar salvación. Pero también encontramos allí que hay para su transporte 4 anillos de bronce. Esto nos habla de que la universalidad de la obra y de la necesidad de que sea presentada la justicia de Dios. Nosotros podemos recordar al Señor diciéndole a los discípulos que vendría el Espíritu Santo, el cual vendría a presentar a todos los seres humanos el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Todos deben entender claramente, todos los seres humanos deben entender de la justicia, el juicio y el convencimiento de que merecemos tal juicio por causa de nuestro pecado. Entonces, allí vemos también la rejilla. Allí en medio de aquel altar, donde era colocada en medio del altar la ofrenda para el sacrificio. Las ofrendas para el sacrificio tenían unas cualidades iniguales que sería interesante también poder darle mención acerca de todo lo que se ofrecía allí sobre el altar. Y como decimos al final, el altar era hueco de madera, como le fue mostrado en el monte a Moisés. Ahora, una cosa interesante también señalar es que el que trabajaba allí en el altar eran los sacerdotes. Era solamente los sacerdotes los que podían acercarse allí al altar. Y el único que pudo presentarse para llegar hasta allí fue el Señor Jesucristo. El único que pudo hacer la ofrenda. Y los otros, como ya se ha hecho mención, ya no hay sacrificio. Él hizo la demanda. Nosotros lo hacemos simplemente como la mención, como un memorial para hacer memoria de la obra perfecta de él. Pero un elemento interesante también es que ese sacerdote, antes de poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo, él debía pasar por el altar. Era necesario. No había otra forma. Era imposible que la obra perfecta de la redención, el poder llegar a la expiación, el poder llegar a la propiciación de los pecados, se hiciera de otra forma, sino pasando primero por el altar. Había que pasar por el altar. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre el cielo y la tierra. Era necesario. No había otra forma. Él tenía que morir por nuestros pecados para darnos salvación. Allí en el versículo 1, hermanos, cuando vemos las características de esta madera, la madera de acacia, es interesante, hermanos, ver lo que la escritura nos muestra acerca de la humanidad del Señor. En primer punto, bueno, él dice la escritura que fue hecho semejante a los hombres. Era perfecto Dios, perfecto hombre.
único, sin igual, porque nadie tiene esas características que él posee. Pero no dice la escritura que era igual a los hombres, sino semejante. Nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, pero la escritura nos muestra de él que en su humanidad, él al humanarse, al manifestarse en carne, se hizo semejante a nosotros los hombres. Eh, Esto muestra, y que parezca un detalle no tan relevante, pero sí lo es porque al mostrarnos la escritura que Él es semejante a los hombres, pudiésemos claramente entender que Él, a diferencia de nosotros, es sin pecado. Al ser sin pecado, no puede haber corrupción. Al ser sin pecado, no solamente desde el punto de vista de que Dios eh, mm, lo ve como ese cordero sin mancha y sin contaminación, sino que no solamente está también limitado al hecho de que él no practicó el pecado, sino que él nunca fue llamado por la maldad. En él no hubo maldad. La escritura dice que Dios no puede ser tentado por el mal, a diferencia de nosotros, los seres humanos. Allí vemos que cuando la caída del hombre en el Edén, dice la escritura en cuanto a la mujer que ella vio que el árbol era bueno, agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando se despertó eso en ella, cuando la serpiente le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se deina hacia el pecado. En el caso del Señor nunca ocurrió esto. Satanás pudo tentarle, sí, fue tentado por el malo, por el maligno, pero nunca por el mal. Nunca se despertó en él aquel sentimiento o aquel sentir, esa atracción, ese llamado por hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y allí precisamente es donde se manifiesta en el Señor que Dios habló de él, que tenía en él todo su contentamiento, toda su complacencia, porque él fue obediente en todo. Así lo expresa Pablo, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No podía ver corrupción. Él, aunque la paga del pecado es muerte, él murió porque entregó su vida, no porque eh, había ese destino para él, no, sino porque él entregó su vida, él puso su vida como una víctima en el altar. Entonces, hermano, qué maravilloso pensar de este Dios que nos ha amado así. Ese es el gran misterio que expresó Pablo, ese misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En lugar de ejecutar para nosotros el juicio, en lugar de bien merecido, porque la paga del pecado es muerte y así dictó Dios, pero Él siempre desde el mismo instante, desde el mismo momento cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos no murieron ese día físicamente, hubiera allí las víctimas que murieron en su lugar, mostrando Dios desde un principio ese hecho de redención de uno que paga el precio por el otro. Entonces, aquí vemos, hermanos, en esta característica especial de él, él para morir tuvo que humanarse, él para ir a la cruz, para ir al altar, tuvo que humanarse. De lo contrario, no hubiese sido posible nuestra redención. Hermano Eliezer está levantando la mano, adelante. Buenas noches y saludos, mi querido hermano. Bueno, en mi pequeño comentario, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, quisiera dar mi comentario. Estaba notando, mis queridos hermanos, que
este altar de bronce, primeramente fue llamado así, como leyeron nuestros hermanos en el capítulo 27 de Éxodo, el altar de bronce. Más adelante, cuando empezó en sí su función como tal, se llamó el holocausto, el altar del holocausto, o donde se hacían los sacrificios. ¿Qué quiere decir esto del holocausto? Que era cuando la víctima del animal era consumido totalmente, ¿verdad? Entonces, antes se hacía 2 veces en el día estos sacrificios, en la mañana y dice en el atardecer. Más adelante se cambió el horario, ¿verdad? Que se hacía en la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, y la otra a las 3 de la tarde. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, que cuando se ofreció la Pascua, aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero me llamaba la atención, mi hermano, que hay 3, ya nuestros hermanos han comentado algo, hay 3 materiales que son utilizados en la construcción del templo, ¿verdad? Primeramente, se utilizó el oro y todos estos materiales que se utilizaron para hacer, bien sea el tabernáculo, que fue lo primero que se hizo. Después, en segundo lugar, se hizo el arca del testimonio, que ese era de oro. Por eso que el primer material y uno de los materiales más sublimes y costosos, pues era el oro. Después se utilizó la plata, que era la que utilizaban para las bases que utilizaban en el tabernáculo, ¿verdad? También en los capiteles de las columnas, y las cubrían y las ceñían con este material, ¿verdad? Con plata. Y por último, ve que los materiales sería buenísimo que nuestro querido hermano, si alguno pudiera dar algún significado de esto, ¿verdad? Primero el oro, después viene la plata y por último el bronce. Eso aparece en Éxodo 38, del 24 en adelante, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que este altar acá viene ocupando de los 6 muebles, vamos a decirlo así, que se hicieron para el tabernáculo, porque el primero se hizo el tabernáculo, ¿verdad? Después vino el arca del testimonio, después la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso, que es el mismo altar de oro, después vino el altar de los sacrificios, que es este que estamos estudiando, y eso eran los muebles, esos 5. Pero el que viene es la fuente de bronce, que es la que está en la tercera versión. Y lo último que se hizo, mi hermano, fue el atrio. Eso aparece en Éxodo 40, 33, ahí dice, y por último se hizo el atrio. Pero entonces, mi hermano, sería bueno recordar, como yo les decía, estos materiales, el oro y estos sacrificios que se hacían, que nos hace pensar en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que todo lo que Él hizo, todo lo que Él padeció por nosotros. Y me gustaría también, mi hermano, que alguno de los hermanos pudiera ampliar algo en el versículo, el capítulo 27, cuando habla de estos cuernos, ¿verdad? Sabemos que estos cuernos más adelante eran utilizados para proteger a las víctimas. Cuando alguien era acusado, esa persona iba y se hacía o se agarraba de estos cuernos y no podía ser muerto. Pero no estoy seguro, mi hermano. Creo que una vez pasó un caso así en el rey Salomón, que hubo alguien que Salomón quiso, o creo que al final lo mandó a matar. Él se asió de los cuernos, ¿verdad? Y creo que Salomón mandó a que lo mataran, o sea, pero no recuerdo exactamente quién fue, pero me gustaría, mi querido hermano, a ver si nuestros hermanos ahondaban un poco en esto y a ver qué podría tener esto, en cuanto ya nuestros hermanos hablaron en cuanto ya el material del bronce, qué podríamos, ya han dicho algo, pero me gustaría si pudieran ahondar un poco, qué podemos aprender más acerca del bronce, semejándolo a nuestro amado Señor Jesucristo.
Gracias, hermano Eliezer. El altar que estamos viendo es denominado el altar de bronce, pero también, como el hermano Eliezer dice, es llamado el altar del holocausto. Hay 14 menciones en las escrituras como altar de bronce y hay 21 menciones como altar del holocausto. Y volviendo a la numerología, podemos ver que el 14 es un múltiplo de 2 y 7. Es el testimonio perfecto de Dios. El sacrificio de Cristo es el testimonio perfecto, pero también es la obra perfecta de la deidad en plenitud. Allí se manifestó plenamente la justicia de Dios para que por medio de ella nosotros pudiéramos alcanzar salvación. La otra cosa es que holocausto es, la palabra holocausto significa quemado todo, quemado todo. La ira de Dios cayó sobre él, consumió al Señor en ese sacrificio, hablando reverentemente. Lo que tenemos otra cosa otro detalle que se puede señalar sobre este altar es que la rejilla estaba a la mitad. Quiere decir que un sacerdote no podía a la distancia poder trabajar sobre aquel altar. O sea que para él colocar en medio de la rejilla las víctimas que iban a ser quemadas, él tenía que acercarse al altar. Tenía que subir por la rampa y colocarlo allí. O sea que el fuego del altar, él podía sentir el calor de ese fuego. Él podía sentir allí el calor, el fuego. Otra cosa es que el fuego de ese altar no era cualquier fuego, era el fuego de Dios. Allí no se presentó otro, sino el mismo Señor fue el mismo Dios, el que encendió el fuego en aquel altar para iniciar los sacrificios. Sabemos de aquellos 2 sacerdotes que presentaron fuego extraño que Dios nunca les mandó. Porque un elemento importante, hermanos, es que de allí, de ese altar, es de donde se toman los tizones para el altar de incienso. O sea que era la fuente de fuego para donde se necesitaba cualquier otro fuego. Las luces que se encendían en el candelero se tomaban del altar. Era el altar la fuente. Y la fuente del fuego del altar era el mismo Dios. Por eso es que encontramos un sin igual significado sobre el altar. Una de las cosas es que este altar, existen cosas que santifican. Por supuesto, todo va en dirección hacia el Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La otra, esas sangres que se presentaban de los sacrificios simplemente figura de la sangre de Cristo, porque dice que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión. Está también el aceite de la unción, que más adelante estudiaremos también. Después de terminar los muebles, seguimos. Después tendremos que vemos el tabernáculo, lo que tiene que ver con el velo del tabernáculo. Y así vamos a ir sucesivamente y vamos a tratar sobre el aceite de la unción siguiendo ese orden que venimos llevando según la aparición. Y el aceite de la unción santificaba, que nos habla del Espíritu Santo. Pero también el fuego del altar santificado. Son los elementos que Dios simbólicamente utiliza para mostrar que la obra de Cristo santifica. Buenas noches, hermano Marco, ¿me oye? Buenas noches, hermano Adolfo. Sí, le escuchamos Adelante, bien. se le oye. Bueno. Bueno, lo que pasa es que recuerdo una configuración de este internet que es en base a ese versículo, que es pronto para oír, pero tardo para hablar. Pues se cae cuando la subida es muy mala. Bueno, como he escuchado
Por cierto, hermano Eliezer, ese fue Joab, que huyó al que usted estaba buscando por ahí, se asió a los cuernos. Bueno, sabe que una vez le pregunté a hermano Marco que iban a estudiar este otro sábado siguiente y él me comentó, bueno, estamos haciéndolo como van apareciendo en el libro de Éxodo, el orden que están ahí. Entonces, cuando nosotros leemos Éxodo, hemos visto que empieza de la parte más adentro hacia la parte más afuera. En cambio, es diferente al punto de vista que tiene la persona que llegaba al tabernáculo. Tenía que entrar por la puerta del atrio y el primer mueble que se conseguía era este altar. Era un altar que como ya se ha explicado, pues se hacían los holocaustos, que es completamente quemado, pero cuando se hacían estos sacrificios, la sangre también se salpicaba por los lados de este altar. En otras palabras, no era muy atractivo como mueble, o sea, no era muy bonito que ver esas salpicaduras quemándose aquello allá, o sea, no era muy atractivo a la vista. Sí, a diferencia de los otros muebles que ustedes ya han visto, que están adentro, que son muy bonitos, muy hechos con oro, partes de plata, ya el Manuel se hizo los comentarios, y el bronce pues tampoco no se ve tan bien cuando está sometido al fuego. Y recuerdo una explicación hace muchos años, que esa es la forma como se debería presentar el evangelio a la persona que está viniendo a Dios, está viniendo a escuchar sobre la palabra de Dios. Y es presentar precisamente la parte fea que es el pecado de la persona, hacerle ver que es un pecador y la parte incómoda que pasó el Señor para llevar esa satisfacción de poder limpiar de los pecados a las personas con un sacrificio enteramente consumado en la cruz. Y esos cuernos, que es una seguridad, aunque en el caso de Joab, pues Salomón no respetó aquello, pero sí es la seguridad para el creyente de que él murió por mí, ya se sacrificó por mí. Entonces, los que ofrecían esto eran los que estaban más hacia adentro, los que entraban más allá, eran los sacerdotes. Y nosotros como creyentes sabemos que hemos venido a ser a sacerdotes para oficiar frutos de labios que confiesan su nombre. Entonces, nosotros podemos entrar más adentro, pero tenemos que siempre ver allí en la entrada de que Él murió en la cruz, lo que a lo mejor no es atractivo. Entonces, hay otros por allí que quieren presentar un evangelio bonito. No le digas al hombre que es pecador. De hecho, ustedes saben que hay países donde usted no le puede decir pecador a nadie, porque lo pueden demandar y meter preso. Uno de esos países es donde está este almanaque de la buena semilla, creo que es Suiza, donde lo editan. No le puedes decir a la persona pecador, es prohibido por la ley. Entonces, hay personas en ciertas creencias por allí que presentan es un evangelio bonito, no tienes que arrepentir de nada. Entonces uno cuando empieza a ver, oye, pero entonces ¿qué es lo que, de qué me voy a arrepentir? Si todo es bonito, pues no tiene sentido. Entonces la forma de presentar el evangelio es de que eres un pecador perdido, de que Él vino a morir en tu lugar y este sacrificio de Él te va a permitir, cuando lo aceptes como Salvador, ver más adentro, donde vas a ver las cosas hermosas que conllevan el ser creyente. Muchas gracias, hermano Adolfo. Bueno, hermanos, adelante, continúen. Un detalle más, hermanos, aquí agregando
si nos damos cuenta, bueno, los que alcanzamos a ver allí el video compartido en la lectura, vemos que el diseño del altar era para que él no se desarmara. Y eso, hermano, podemos apreciar una verdad de que estaba hecho, el hecho de que la rejilla estuviera en el medio, creaba en el altar como una especie de horno que permitía mayor calor y que se garantizaba que el sacrificio, lo que se estaba colocando allí, quedara quemado completamente. Si la rejilla estuviese puesta por encima, allí al ras del altar, no iba a ser mucho más difícil que la víctima quedara vuelta a ceniza, se quemara completamente. Eso estaba diseñado así y Dios permitió que fuese así, hermano. Dios, dice la escritura, que Él no regateó, no escatimó ni a su propio hijo. Lo entregó completo. Pero no solamente lo dio completo, lo dio todo, sino que a la hora de Él ejecutar el sacrificio, dice la palabra de Dios, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue ejecutado por Dios en, a causa de nuestros pecados. Como dice la escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo trató como Dios trata al pecado, sin recortes a la hora de ejecutar su juicio. Él lo ejecutó completamente, hermano. Entonces, solamente quería agregar ese detalle en cuanto al diseño del altar. Josué está levantando la mano. Adelante, hermano Josué. Hermano Josué, no le escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, adelante. Ya. ¿Sí me escuchan ahora? Por favor, confírmeme si me escuchan. Sí, se Fuerte escucha. y claro. Sí. Ah, ok. No, lo que pasa es que los audífonos que tenía, creo que están, los cambié. No, quería hacer un comentario breve. Claro, llegué tarde, me conecté tarde al estudio y seguramente ustedes lo han comentado, pero ustedes han venido estudiando el tabernáculo de la manera como aparece en el libro de Éxodo. Y es como dijo Adolfo, hermano Adolfo, que el libro de Éxodo, o sea, la forma como aparece nos muestra de adentro hacia afuera. Eso nos da la idea de cómo Dios se manifiesta al hombre, pero la manera que el hombre conoce a Dios es de afuera hacia adentro, ¿no? Que es como se entraba al tabernáculo por la parte oriental, la puerta, que nos representa a nuestro Señor Jesucristo, y lo primero que se consigue es el altar de sacrificio o el altar de bronce. Luego se consigue la fuente y luego es que va a entrar digamos, al tabernáculo propiamente dicho o al santuario propiamente dicho, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, que ya ustedes probablemente sí ya lo habrán estudiado, ¿no? Lo que quería hacer notar, de acuerdo a la mención que hizo Eliezer, en el atrio lo que se consigue es bronce y plata en los capiteles, ¿no? Que sostenían las cortinas, ¿no? No se consigue oro en el atrio, ¿no? Eso nos hace pensar entonces en la obra de Cristo en la tierra, ¿okay? Es en el santuario propiamente dicho que encontramos la madera de acacia y el oro, y eso nos representa
ya la obra de Cristo en el cielo, ¿no? Básicamente allá en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces, básicamente, haciendo mención a lo que nos representan los metales, pues el bronce, como ya lo mencionaron ustedes, pues representa el juicio divino que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Y llama la atención, y esa referencia la hacía ahorita Luis, ¿no? De que la rejilla quedaba a la mitad del altar, ¿no? El altar tenía ¿cómo que dice ahí la escritura? Ya va. Tenía 3 codos de altura, y la rejilla quedaba a la mitad, o sea, codo y medio, que es la misma altura que tiene el altar del sacrificio, que tiene la mesa y también tiene el arca, ¿no? Es interesante eso, ¿no? De que a la altura que queda la rejilla, que es a codo y medio también tiene altura la mesa de los panes, el altar del incienso y también el arca del pacto. Entonces, la obra de Cristo, eso nos hace pensar que la obra de Cristo está al mismo nivel, pues, al mismo nivel en la tierra, igualmente allá en el cielo, ¿no? Entonces es interesante esa parte ahí. Y bueno, solamente quería hacer ese comentario, pues, y a la vez saludarlos y contento, pues, por conectarme, pues, con ustedes en esta tarde. Saludos, hermano Elías, en particular. Sigan adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Josué. Antes de darle pase a Julio, que está levantando la mano. Hermano Julio, adelante. A ese punto quería llegar, Josué, antes de darle lugar a Julio. Quería llegar a ese punto que tocaste de la manera equilibrada. Marco mencionó algo al principio interesante en los detalles de los 5 codos, tanto de largo como de ancho, que podemos ver de la manera como Dios administra su gracia como a la par que manifiesta su justicia. Solamente Dios podía hacer eso. El sacrificio de Cristo podíamos ver la justicia de Dios, pero a la misma vez, a la par, podemos ver la gracia de Dios para con nosotros. Y de la misma manera podemos ver cómo Él le ha placido compartir su gloria con nosotros a la misma medida. O sea, ha sido algo de verdad que bueno, uno no consigue las palabras, ¿no? Para describir la grandeza que supone esto, pues, que nosotros siendo pecadores, merecedores de la condenación, Dios de la misma medida como manifestó su gracia, manifestó su justicia, comparte también con nosotros su gloria. Entonces, adelante, hermano Julio. Saludos, mis hermanos, buenas noches nuevamente. Sí, pensando en todo esto que se ha dicho, verdaderamente es así. Los muebles allí del atrio, que eran el altar de bronce y el lavacro, como se ha dicho, nos van a representar a nuestro Señor Jesucristo en su obra de redención aquí en la tierra. Lo que estábamos anteriormente hablando, los muebles del lugar santo, los que hemos tocado, nos hablan de Cristo glorificado en los cielos. Su obra también a favor de los santos, pero allá. Y pensando en este altar, es interesante que cuando se entra por la puerta, lo primero que se debe hacer, la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, es reconocerle a Él, aceptarlo como suficiente y único Salvador. Es lo primero, para tener esa comunión, restaurar esa comunión con Dios. Nos hace pensar, como ya se ha dicho, la expiación del hombre es a causa de lo que Dios estableció. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y ahí apunta el altar. Y por eso sabemos que estaba colocado allí inmediatamente después de la entrada, no era casualidad, porque no hay otro acceso a Dios, sino es por el altar ninguno podía acercarse, de hecho, ni los sacerdotes, ni ninguno,
primero tenía que pasar por el altar del sacrificio. No hay otro sacrificio que acepte Dios que sea nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro mediador sino Jesucristo. Y eso nos hace pensar en esto, la salvación, pues, y era el elemento más grande en sus dimensiones, como hemos ya escuchado también, que había allí en el tabernáculo. Creo que tipifica de alguna forma lo grande, lo más grande de todo, que es la salvación por medio de él. Y eso nos hace recordar Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, este altar nos habla de ese sacrificio, de esa salvación a través de nuestro Señor, y a lo menos hemos aprendido que hay muchas cosas, pues, pero a lo menos son 5 cosas grandes. La salvación es grande en amor, la expresión máxima de Dios Padre en dar a su Hijo para que podamos ser salvos por medio de él. Y el Hijo dio su propia vida en precio, en sustitución, en sacrificio por nosotros. Por eso también es grande en costo. No existe otro costo más elevado que el mismo Dios Hijo haya dado su propia vida. Y el alcance es grande en alcance, es universal. No son algunos, son todo aquel que en él cree. Y qué bueno es pensar esto, y ya hemos escuchado también el poder. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No existe ningún otro poder más grande que este. Y sin podemos recordar otra cosa, es grande en beneficio. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficios tenemos? No tan solo en esta vida, que nos guarda y nos ayuda a vivirla conforme a su voluntad, sino eso apunta a la eternidad, la vida eterna. Dice el apóstol Juan, es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan capítulo 17. Entonces, esta salvación es tan grande y nos habla de ese tamaño del altar, es lo más grande que podemos tener, y qué bueno es apreciar estas cosas. Gracias, hermano Julio. Hermano Edwin, no lo hemos escuchado hoy. Buenas noches. Bueno, aquí estamos atentos a las meditaciones de los hermanos, pero hoy estoy disponible para escuchar, hermanos. Saludos a todos. Bueno, hermano, ya de por sí estamos llegando al tiempo. Yo escuché una vez y quiero compartirlo con ustedes, que el hecho de que ya se han hecho consideraciones con respecto a que está la rejilla a la mitad del altar, muy interesante. Y voy a añadir otra que escuché. El hecho de que está a la mitad nos señala también que el Señor hizo el sacrificio entre el cielo y la tierra. No estaba en el borde arriba, no estaba abajo, estaba a la mitad. Por lo tanto, el mismo Señor dijo que era necesario que fuera levantado entre el cielo y la tierra para hacer el sacrificio de mediación entre Dios y los hombres. Es otro detalle que podemos resaltar. Cuando tratemos los sacrificios, podemos incluso añadir algunos otros elementos que podemos encontrar allí. Pero si no hay algún otro comentario, hermano, podemos dar por terminado el estudio de hoy. ¿Algún otro hermano tiene algo que añadir? Bueno, hermano, escuchando atentamente a lo que han dicho nuestros hermanos, ha sido interesante pues la forma de tratar este altar, 2 altares, ¿no? Uno del incienso que estaba dentro, y del holocausto, como hemos escuchado, donde era puesta la víctima. Ambos altares tenían cuernos, ¿no?
¿Cuál sería el propósito, la función de estos cuernos? Salmo 118 dice, atad víctimas al altar. Y como ya hemos escuchado de una referencia histórica, alguien que abrazó los cuernos del altar para encontrar la oportunidad de contar con un tiempo más de vida. Uno puede pensar en estos cuernos, lo que representaba para aquellas personas de Medio Oriente, ¿no? Era símbolo de poder, símbolo de poder. De hecho, el nombre de Dios en el antiguo, pues en la antigua escritura hebrea, en el pictograma hebreo estaba reflejado con ese animal que tiene cuernos, ¿no? Así comenzaba la letra Aleph, el animal imponente, más fuerte en la agricultura. Entonces nos habla precisamente de fuerza. No en vano se presenta a Cristo allí en Apocalipsis como el Cordero que tiene 7 cuernos. La plenitud del poder descansa en esa bendita persona. Pero ¿qué con los 4 cuernos del altar? Sin duda alguna, el número 4 hace referencia a la universalidad, ¿verdad? De este mueble, de la función de este mueble, que creo, hermano, tiene que ver con un atributo divino, la justicia de Dios allí manifestada, un fuego que no se apagaba, un fuego que reclamaba víctimas, no solo para aquellas víctimas por el pecado, sino para aquella ofrenda voluntaria de devoción hacia él. De hecho, como se ha tocado bien, recibe el nombre del altar del holocausto, porque era lo que caracterizaba a ese mueble, devoción plena hacia él, una entrega total de su pueblo. Y pensando en esto, hermanos, uno puede pensar en la persona de Cristo atada a los cuernos del altar. ¿En qué sentido? Una fuerza poderosa atada a ese altar para ser ofrecido en él. El hacer tu voluntad me ha agradado. Allí le vemos como el holocausto, como esa víctima en devoción. Ese fuego no se apagaba. Cualquier persona desde el exterior podía ver una columna de humo en la mañana, en la tarde, continuamente estaba allí. Y es la vida de nuestro Señor Jesucristo la que era reclamada por ese altar. Alguien que consumara ese fuego, alguien que satisfaciera esas demandas. Por eso, ¿qué nos dice la Escritura? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz cuando estaba siendo entregado en el fuego del altar para expiación de nuestros pecados? Consumado es. Él consumó todas las demandas, toda la tarea que el Dios de arriba, el Dios de los cielos, exigía, pedía, anhelaba de una de sus criaturas. Bueno, por esto Cristo entró en el mundo, me preparaste cuerpo. Él no es un ser creado, no, se hizo parte de la creación y allí está Él consumando la obra perfecta. ¿En dónde? En el altar, hermano. En este altar, Jehová, justicia nuestra. Y esos 4 cuernos, hablamos de la universalidad de su justicia. Vemos que en la carta a los romanos, hermano, allí está el apóstol Pablo defendiendo la justificación para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3? Él dice en el 23, todos pecaron, judíos y gentiles, pero ahora, mire, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué poder para justificar? La justicia, uno oye hablar de la justicia y piensa sencillamente en no encuentro ahora la palabra, ¿verdad? Pero hace una referencia a que es inexorable, ¿verdad? El juicio hacia lo que es malo. Pero entonces aquí tenemos justificados gratuitamente, declarados inocentes mediante una persona que estuvo en ese altar,
que estuvo cumpliendo y satisfaciendo la justicia de nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado o el propósito final? Dice, a fin, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Allí estaba pues ese altar como símbolo de lo que había de venir, un fuego que reclamaba víctima de entrega en devoción, víctima de entrega por expiación. Allí está ese altar de bronce, como hemos escuchado, que solo nos habla de justicia. Y allí están los cuernos dispuestos a llevar con efectividad, con capacidad, con poder la justicia divina. Finalmente, aquel cordero, como escuchábamos al principio, fue el que apagó el fuego, consumió el fuego. Ni sangre hay ni altar. Dios no está pidiendo nada, hermano. Dios no está pidiendo nada al creyente, al pecador, que haga algo para añadir una cosita pequeña más a la salvación que hace falta. No, ni sangre hay ni altar. Cesó la ofrenda ya. Ahí está. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, vamos a pedirle al hermano Edwin que nos despida en oración y luego podremos abrir los micrófonos y las cámaras para saludar. Ahora, Padre que estás en los cielos, queremos en esta hora darte las gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque de Él hablan las Escrituras. Gracias por su obra, su sacrificio consumado allí en el altar de la cruz. Gracias por todo lo que Él representa ahora para nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Te damos las gracias, oh Dios, por el estudio en esta noche. Queremos encomendar a ti nuestras vidas. Recibe las gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos y hermanas por habernos acompañado en esta tarde con el estudio. Y bueno, abran sus micrófonos para saludarse. Que puedan abrir las cámaras también. Saludos, hermano José, ¿cómo están? Estamos bien, gracias, Marco. Saludos, vale. Qué bueno verte, vale. Igual. Y a Luis Enrique, hermano Eliezer, hermano a Lozada también, los saludamos. Y bueno, y a todos los que, a Adolfo también, saludos. Muy contento de, a Julito también, muy contento de conectarme y bueno, ojalá tenga la oportunidad de seguirlo haciendo. Bueno. Qué bueno. Saludos. Me alegra muchísimo verte y oírte. Y quiero que sepa que todos los días, aunque quisiera, no puedo olvidarme de ti. Todos los días te veo en esa Biblia que me regalaste. Gracias, hermano. Gracias. No, yo sé que tú le estás dando la utilidad de vida. Está bien. Saludos. Bueno, saludos, mi hermano. Buenas noches. Saludos, hermano José. Y nos escuchamos al hermano Daniel Telmo. Bienvenido de Argentina. Por ahí. Gracias, hermano. Saludos, Daniel. Saludos, hermano. Saludos. Saludos, hermano Daniel. La próxima no se nos quede callado. Un gusto saludarlo. Bueno, el próximo estudio toca el altar de incienso, en el capítulo 30. Es el siguiente mueble que aparece en secuencia. Oye, sería buenísimo si nuestro hermano Daniel pudiera. ¿Qué dice mi hermano Daniel? Bueno, hermanos, los dejo. Saludos a todos. Saludos. Pasen una feliz noche. Saludos. Omar, Yesbeli. Buenas noches, la familia Tiboga, que ya se retira. Adolfo, saludos.
Saludos pues, mis queridos hermanos. Pero pues, saludos. Saludos, buenas noches, Eliezer. Saludos allá.